Gracias y paz, hermanos. Bendiciones en nuestro amado Salvador Jesucristo. Bienvenidos a la lectura de la Biblia en un año. Soy el hermano Sergio y juntos vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a orar antes de empezar este tiempo de comunión con el Señor. Esta es la lectura número 214, me parece, lo que llevamos al año. Así es que, Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, tu bondad y tu compasión que tienes para tu pueblo redimido, Señor, para tu iglesia. Venimos ante los pies de tu palabra para pedirte, Señor, que nos dirijas y nos guíes a través de tu Santo Espíritu en la iluminación, en el entendimiento, en la obediencia de tu palabra. Señor, te pedimos perdón por el pecado, perdón por la maldad, la iniquidad, la desgracia, Señor, la maldad interna que tenemos, Señor, la lepra del pecado, Señor. Lávanos, límpianos, purifícanos en este momento con tu palabra para poder hallar gracia ante tus ojos y ser transformados cada día a la santidad que tú requieres, Señor, y a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús y en la presencia y poder de tu Santo Espíritu. Amén. Te lo pedimos, Señor. La semana final, esto es el día martes por la mañana. Seguimos con Jesús en Jerusalén. Dice, siguen los enfrentamientos de los líderes religiosos reunidos en Jerusalén contra Jesús. Jesús enseña mediante parábolas y los líderes rechazan a los mensajeros. Siempre han rechazado a los mensajeros de Dios. Jesús les recalca, les restriega en la cara y intentan arrestarlo a Jesús. ¿Qué más? Las sectas de los saduceos y las sectas de los fariseos. Bueno, los saduceos no creían en la resurrección. Jesús da una enseñanza y vamos a ver el desenlace. Pero al final dice, cuando un fariseo le pregunta respecto al mandamiento más importante, Jesús hace una enseñanza triunfal, una enseñanza magistral. Entonces vamos a dar inicio a la lectura, pero Jesús se centra en enseñar una verdadera adoración y servicio al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso retuerce a los líderes, a los máximos líderes religiosos del judaísmo. Así es que, dicho esto, empezamos. Mateo capítulo 21, empezamos la lectura de la Biblia. La elección de la higuera. Esto es en Marcos capítulo 11, 20. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y así fue. La maldijo Jesús. ¿Pero por qué maldijo? Jesús no viene a condenar, no viene a maldecir. Mire, se ha secado. En Mateo encontramos, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será echado. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En temas de la fe. Vamos a Marcos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Eso es importantísimo. Si tenéis algo contra alguno. Perdón primero en la oración. Orando. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esa es una fórmula divina, espiritual, tajante. Vamos a Marcos 11, 27. Empezamos. Dice, se cuestiona la autoridad de Jesús. Hasta ahí entendemos. El perdón debe ser eterno, debe ser siempre el perdón. Debemos practicar practicar el perdón diariamente. Se cuestiona la autoridad de Jesús. Volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le dicen a Jesús. Respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Mire cómo Jesús contesta con otra pregunta. Dice, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Juan era profeta. Entonces, dice, así que respondiendo dijeron
a Jesús, no sabemos, es una mentira, no sabemos, es una mentira, mentira. Sí que sabían, mentira. Entonces respondiendo a Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mateo 21 al 28, vamos. La parábola de los dos hijos. Jesús les dejó un tapón, les puso un tapón a estos líderes religiosos. La parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué les parece? ¿A quién les dijo eso? Dice, mire, de esto digo que los publicanos y las rameras les dijo a los líderes religiosos, a los líderes religiosos, a los saduceos. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, vino Juan, porque vino a vosotros Juan el profeta, Juan el Bautista, de camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Primero es arrepentimiento. Y luego creer para salvarse. Dice la parábola de los ladrones malvados. Seguimos, Marcos capítulo 12, verso 1 al 9. Marcos, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó del vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, es decir, envió profetas y lo mataron, envió apóstoles, los mataron. Ahora viene el hijo, dice, mire, envió el hijo, bueno, los apóstoles murieron después de Jesús, diciendo, a su hijo amado envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores, los judíos, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre, hipócritas, desgraciados infelices. La piedra rechazada. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores de Jesús? Ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. El reino de Dios será quitado de vosotros e iré a los gentiles. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. La iglesia de Cristo. Y el que cayere, la iglesia de Cristo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Los líderes religiosos están enojados. Mateo 21, 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos, la secta de los fariseos y la secta de los saduceos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Mateo 22, la parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo,
y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y toda esta dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Seguimos. Mateo 22, verso 15. Dice: Los líderes preguntan sobre los tributos. Esto es en Mateo 22. Dice: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo falta. Y entró el rey para verlos a los convidados, y allí un hombre estaba vestido de boda. Bueno, ok, falta un trozo. Dice: Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Y desechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios. Enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia, se dio cuenta, comprendiendo la astucia de ellos, los astutos, astucia, los religiosos. Les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces le dijo: pues dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Mateo 22, 23. Se cuestiona la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, esa es la secta, ellos no creían en la resurrección, que dicen que no hay resurrección. No hay resurrección, eso es algo garrafal. Sin resurrección es vana la salvación. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Marcos capítulo 12, 28, el mandamiento más importante. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó:
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estáis lejos del reino de Dios. No estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús pregunta, ¿a quiénes? Los escribas. Jesús pregunta sobre los ancestros. Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, según les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues así David le llama Señor, como es su hijo. Marcos, y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mateo 23:1. Se condena el enaltecimiento. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. En la cátedra de Moisés, o sea, en la ley, sabían, eran doctos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. O sea, hacer todo lo que dice la ley, pero no imitéis sus obras, su corrupción, su proceder, porque dicen y no hacen, porque son hipócritas, porque dicen y no hacen, ese es el hipócrita, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, 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 pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, solo uno, Jesús, el Cristo, Maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que seáis llamados maestros, dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Se condena la falsa religión, Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócritas, porque no hacen lo que deben de hacer. Hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho,
le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hijos del infierno, mire. ¡Wow! Hijos del infierno. Cuando se predica un falso evangelio. Se condena el legalismo. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Insensatos, ciegos. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica? ¿La ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Mateo 23:23, se condena la injusticia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mire, 3 elementos. Justicia, misericordia, fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mateo 23:25, se condena la hipocresía. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El robo, la corrupción, la política y la religión iban unidas. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay que arrepentirse de los pecados. Mateo 23:29, se condena la persecución. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. 23:37, Mateo, lamento por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que creáis. Dios tiene un calendario profético con su pueblo Israel. Seguimos. Marcos 12:41. El ejemplo de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Palabra de Dios. ¿Con qué nos quedamos? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la hipocresía. ¿Todos somos hipócritas? Sí. Todos somos fariseos y hemos sido fariseos, hemos sido hipócritas, hemos sido hasta Judas, hemos sido, porque hemos vendido al Señor. Bien, Judas era ladrón, los hipócritas estos eran ciegos, insensatos, corruptos. Entonces, mire, limpiad primero lo que está por dentro sucio, para que luego lo exterior se vea limpio ante los ojos de Dios. Si no os arrepentís todos, no confesar su pecado por dentro, no arrepentirse por dentro verdaderamente y mostrarse ante la sociedad bien vestida, bien vestido, maquillándose y todo, nada de esa sensualidad o vanidad va a limpiar la suciedad de tu pecado. No sirve la belleza si no hay una belleza limpia por dentro. Eso es lo que quiere decir Jesús. Eso es lo que quiere Dios. Santidad. Confesar nuestra maldad interna, arrepentirnos de la brutalidad que hemos cometido ante los ojos de Dios y la maldad que hacemos al prójimo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y tu palabra. Sabemos que nos has hablado, Señor. Así es que, Padre, queremos arrepentirnos, Señor, por la hipocresía en nuestros corazones, por la falta de seriedad y de amor y temor hacia ti, Señor, y amor al prójimo. La falta de amor y de entrega hacia ti, mi Señor, en servicio, en sacrificio vivo. Señor, perdona, Señor, nuestro pecado, porque contra ti hemos pecado, Señor. Y gracias a tu palabra, Señor, que nos has hablado, nos has hecho ver nuestro pecado, Señor, y la hipocresía interna que tenemos. Señor, somos pecadores, pero que necesitamos tu gracia, Señor. Necesitamos tu perdón. Ayúdanos a dar más y a recibir menos, Señor. A despojarnos, Señor, del materialismo. No a dar lo que nos sobra, sino a dar lo que poco que tenemos, Señor. A entregarlo todo por ti. De esa forma, Señor, nos vas alejando de este mundo terrenal y nos vas cada vez acercándonos a tu reino, Señor, al cielo, a tu presencia. Gracias te doy, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hermanos, bendice a cada persona redimida, Señor, que lee tu palabra. Guárdalos con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos bendecidos, nos despedimos y será hasta la próxima lectura. Bendiciones en nuestro amado Salvador Jesucristo. Chao, chao. No se olvide de compartir cada vídeo, comente, ayúdenos, por favor. Gracias.